Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 8. Y hasta que ustedes lo busquen. El otro día estamos hablando con un hermano y me preguntaba el por qué damos este tema, que tal vez a esas personas que no le pueden llegar a interesar por ser un tema profundo. Y yo le decía, es que no solamente estamos hablando del calvinismo. Mientras hemos visto esto, hemos hablado de la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes, estudios bíblicos que se hablen de la fe? Hemos hablado de la gracia. Hemos hablado de técnicas o principios para la hermenéutica bíblica. Hemos analizado más de 100 versículos, más de 200, que cuando ustedes ahora lo leen, van a tener un nuevo panorama para interpretar las Escrituras. O sea, que es un pretexto este tema, por un lado, para ver e interpretar los pasajes bíblicos, especialmente los conflictivos. Por otro lado, inclusive nuestro hermano Naranjo nos comentaba cómo el calvinismo, muchísimos problemas en otras iglesias. Nos comentaba de un muchacho de que fue a estudiar en el Instituto Bíblico de MacArthur y vino por una postura totalmente calvinista, y cuando lo invitaban a predicar comenzó a regar esta doctrina en el norte de nuestro país, y que trajo muchos problemas a las iglesias. Entonces, ustedes, si llega a pasar algo por el estilo, tal vez no se acuerden de todos los versículos, pero van a decir, Oscar durante un año estaba hablando de esto y nos ha dado versículos, se ha cansado de versículos. Entonces, tenemos base bíblica para saber que lo que creemos es lo correcto. En otras iglesias, como en Calle Salta, nos estaban comentando que estaban pensando empezar a enseñar calvinismo, una iglesia grande. Así que no es loco enseñarlo aquí, viendo todos los beneficios y todas las ventajas que tenemos al ver este tema. Vamos a seguir avanzando. Si Dios lo permite, la semana que viene va a ser la parte linda de este punto 2 de incondicional elección, y ahí vamos a terminar incondicional elección. Nos faltarían 3 puntos, que esos 3 puntos los vamos a terminar el próximo mes que tengamos los estudios. Y terminamos con calvinismo. Habíamos buscado, vamos a leerlo porque todavía no lo hemos leído. Lucas 15:8 dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué leo esto? Porque el calvinista toma este pasaje para decir, ven, el hombre no puede buscar a Dios. El hombre le es imposible para Dios. Dios busca al hombre. Y aquí en este pasaje está claro. En este pasaje de Lucas 15 hay 3 parábolas. Está esta, la de la oveja perdida, y donde también el calvinista dice, ven, no buscan al hombre, el hombre no busca a Dios, Dios es el que busca al hombre. Claro, porque está dando una parábola con objetos y con un animal que no tienen voluntad como tenemos nosotros. Yo le aseguro, le juego lo que usted quiera, que si usted tiene una moneda y le dice, ven moneda, ven, no va a venir, porque la moneda no tiene capacidad de buscar. Una oveja tampoco, que está perdida, no lo va a buscar al pastor, porque ni sabe dónde se encuentra. Ahora, para entender esto, hay que ver en la tercera parábola, donde habla, sí, de una persona que sí tiene voluntad, como era el hijo pródigo. El hijo pródigo está aquí en este pasaje de Lucas 15. Cuando el hijo pródigo se ve que estaba en falta, que estaba en pecado, ¿qué hace? Se arrepiente, cambia la conducta, se arrepiente y va a buscar a su padre. Y cuando va a buscar a su padre, dice que su padre sale al encuentro, sale corriendo de la casa a buscarle.
Esa es la salvación. Yo primero veo mi necesidad, me arrepiento de mis pecados, busco a Dios y Dios sale a mi encuentro. Ese es lo que sucede con Dios. Un caso que lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, que los calvinistas se lo utilizan también para decir, ves que Dios es el que busca al hombre y no el hombre que busca a Dios, es el Felipe y el eunuco. Dios manda a Felipe que le vaya a predicar al eunuco. Dice, ves, Dios buscó al eunuco. Lo que pasa es que no leyeron toda la historia, porque si leen toda la historia, ¿de dónde venía el eunuco? De Jerusalén. ¿De qué parte de Jerusalén? Del templo. ¿Y qué hizo en el templo? Compró la Biblia, vamos a decir, el manuscrito de Isaías. ¿Y qué estaba haciendo la carreta? Leyendo Isaías. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Buscando a Dios. Y cuando el eunuco buscó a Dios, Dios le salió al encuentro, lo mismo que el hijo pródigo. ¿Se entiende? Cuando habla aquí de la parábola de la moneda, aparte no está haciendo el énfasis en que Dios busca al hombre o que el hombre busca a Dios. Está haciendo énfasis, si ustedes lo leen bien, ¿quién me dice en qué está haciendo el énfasis? En el último versículo. En el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ese es el tema. De los 3 versículos, 2 versículos hablan del gozo que hay cuando se encuentra lo perdido. Vamos a entrar ahora en el tema. Y aquí tenemos nuevamente el anagrama. El anagrama, ¿se acuerdan? Poder repetir, esta va a ser la última vez que... Anagrama es cuando se toma una palabra, se la pone en sentido vertical. Les juro que la última vez, ya creo que todos han escuchado, así que ya no hay por qué seguir repitiendo. Un año repitiendo lo mismo. Se pone la palabra en sentido vertical y con cada letra se hace una oración para apoyar la postura calvinista. La palabra era tulip, la pone en sentido vertical, con la T es total corrupción, la U, traducida al castellano, es incondicional elección, con la L, limitada redención, con la I, irresistible gracia, con la P, perseverancia de los santos. Habíamos dicho que habíamos dicho que la total corrupción significaba de que el hombre ha caído en pecado y a causa del pecado estaba tan en pecado que tenía una muerte cadavérica. Al tener una muerte cadavérica, el hombre no puede buscar a Dios porque está muerto, no puede ejercer fe porque está muerto, no puede... Permítame un momentito. Sí. No, pensaba que había otro mensaje. No puede buscar a Dios porque está muerto. Sí o sí necesita que Dios lo busque, porque el hombre al tener una muerte cadavérica, no puede buscar a Dios. Entonces ahí viene el punto 2, la incondicional elección. La única forma de que el hombre se salve es que Dios lo busque y le dé una salvación en forma incondicional. No tienes que hacer nada para ser salvo. Dios te da la salvación en una forma incondicional. La limitada redención es, como Dios te ha escogido a vos y a los demás le ha permitido que se pierda, lo ha creado para que se pierda, de acuerdo a las 2 teorías que tiene el calvinismo. Los otros 2 se van a ir al infierno. Solamente los escogidos son salvos, por eso es una limitada redención. A esos escogidos únicamente Dios los llama para que se salven, por eso es una irresistible gracia. Esa persona no se puede resistir al llamado de Dios, y los que son escogidos sí o sí son salvos. Son salvos, siempre salvos, no se pierden. ¿Estamos hasta aquí? Ahora vamos a pasar al punto 1, ¿sí? Incondicional elección. Eso dice, somos salvos por gracia, y por medio de esa gracia Dios nos va a dar la fe para que nosotros podamos creer. No depende de mí tener fe, sino que yo recibo esa fe a través de la gracia de Dios. Esa es la postura calvinista, que ahora enseguida vamos a ver que no es así.
nosotros no es que recibimos la fe por gracia, ya hemos hablado algo de esto la semana pasada, sino que nosotros entramos a la fe por la gracia. En segundo lugar, la gracia no es una palabra mágica. Esto es un pequeño repaso que hemos hecho la semana pasada. La gracia no es una palabra mágica. El calvinista todo lo relaciona con gracia. Inclusive, si ustedes ven cualquier portal calvinista, se llaman gracia suprema, gracia al extremo, gracia a lo sumo, sublime gracia, y todo con gracia, soberana gracia. Todas las frases que empiezan con gracia es seguramente un ministerio calvinista. Le dan como si fuese un sentido mágico a la palabra gracia. Y habíamos dicho que la palabra gracia no tiene ningún sentido mágico. La palabra gracia significa regalo. Lo que tiene valor no es la palabra regalo, sino el objeto que se nos regala. ¿Y qué es el objeto que se nos regala? La salvación. Voy a dar un ejemplo. Estaba en una página calvinista y había este cartel que lo pueden ver en la pantalla. Dice: Dios cuidará de nosotros, nos dará gracia para tener gozo en medio de cualquier situación. Como si gracia fuese una palabra mágica, ¿ves? Nos va a dar gracia y vamos a tener gozo cuando nos dé gracia. No, gracia es regalo. No tiene ningún otro significado más que de regalo, no es una palabra mágica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me hago entender? ¿Sí? En tercer lugar, la fe. Antes de entrar a la fe, estando aquí Gustavo, nosotros estábamos hablando y Gustavo me dijo algo que normalmente cuando alguien dice algo en privado yo no lo repito aquí, pero Gustavo me dice, explicarlo en público porque sería bueno que lo expliques. Él me dice, una persona que ejerce fe, acordémonos que el calvinista dice el hombre no puede ejercer fe, somos salvados por gracia sin que el hombre haga absolutamente nada. Si uno ejerce fe, ¿es meritorio? Sí, le digo yo. Y me dice, entonces, ¿somos salvados por el mérito nuestro? Está bueno el análisis. Ahora, hay que entender esto. Somos salvados porque Dios nos permite que seamos salvados, más allá de que merezcamos o no merezcamos por ejercer ese mérito. Voy a dar un ejemplo para que sea más práctico, más fácil de entender. Supongamos, yo le digo a Juanqui, te regalo mi auto. Vamos mejorando, la semana pasada era una lapicera nomás. Te regalo mi auto. Juanqui cree que yo le voy a dar regalo. ¿Es meritorio que él crea eso? Porque todo pensaría que me va a regalar. ¿Es meritorio? Sí. Juanqui extiende la mano para el... ¿Es meritorio? Sí, es meritorio, tiene su mérito. Juanqui sabe que tiene que hacer los papeles para que le traspase el auto a él. Entonces él tiene que faltar al trabajo, pedir una licencia sin goce de sueldo por una semana. Él tiene que cancelar los proyectos que tenía, los planes que tenía. Tiene que cancelar el partidito de fútbol. Tiene que cancelar todo para poder ir y hacer los papeles de transferencia del auto. ¿Tiene mérito eso? Sí. ¿Pero por eso mérito él recibe el auto? No, lo recibe porque yo se lo quiero dar. ¿Se entiende? O sea, mi fe es meritoria, porque estoy ejerciendo fe, es meritoria, pero yo no recibo la salvación por mi fe meritoria. Recibo la salvación porque Dios me la quiere dar y porque yo se la acepto. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora sí, entramos. Fe, tercer punto. El calvinista dice, la gracia de Dios hace que nosotros podamos tener fe. Somos salvos por gracia y a través de esa gracia recibimos la fe que viene de Dios. Esta frase, el calvinista tiene una mitad verdad y una mitad falsedad. Por no decir mentira porque suena fuerte. ¿Cuál es la mitad verdad? La fe viene de Dios. Todas las cosas vienen de Dios. Ya hemos explicado eso, por eso no voy a detenerme en esto. Todo viene de Dios. El agua viene de Dios, la luz viene de Dios, las balas vienen de Dios, porque Dios es el creador de todo. Ha hecho las cosas a través de los hombres, pero todo viene de Dios. Ahora, Dios ha creado la bala, pero no significa que Dios haya matado a alguien con esa bala. Fue otra persona que utilizó esa bala, ¿verdad? La fe viene de Dios. Fue creada por Dios. Ahora está en mí el ejercer esa fe. Tengamos siempre presente esto. La fe viene de Dios, pero está en mí el ejercer esa fe que Dios me ha dado.
Ahora, el calvinista dice, la gracia es lo que a mí me permite tener fe. Sin la gracia de Dios, yo no puedo tener fe. Ahora, la postura nuestra es esta. La fe es la puerta para entrar a la gracia, al regalo de Dios, a la salvación de Dios. Es distinta. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Seguro? ¿No? Bueno. Yo por mi fe entro a la salvación. No es que yo soy elegido y por ser elegido Dios me da de la fe porque soy elegido. Yo con mi fe, mi ejercicio de fe, por ejercer mi fe, entro a la salvación. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Vamos a ver algunos versículos. Bueno, ahí está escrito. La gracia no me da la fe. La fe es la puerta de la entrada a la gracia. Unos versículos. Romanos 5:1. Dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero ahí, paramos ahí. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que me hace que yo tenga paz con Dios? Mi fe, no una elección incondicional. Mi fe en Dios hace que yo tenga paz con Él. ¿Por qué tengo paz con Él? Porque estoy justificado. Mi fe hace que yo tenga paz porque soy salvado por mi fe. Estamos ahí por el ejercicio de mi fe. Sigue diciendo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Yo tengo fe y por esa fe entro a la gracia. No es que por la gracia tengo fe. Mi fe es la puerta de entrada a la gracia. ¿Se entiende? Hablando de este tema, hay un comentario, un libro que se llama así, Comentario del Texto Bíblico del Griego. Lo escribe un hermano llamado Robertson. Y él traduce esa frasecita, tenemos entrada, él lo traduce de esta forma: hemos obtenido la entrada. Fíjense que ahí está poniendo el énfasis, y es un hermano calvinista, pero está poniendo el énfasis que hemos obtenido por medio de nuestra fe la entrada. Si yo he obtenido, ¿de quién ha sido el ejercicio de la fe? Mía. No ha sido una fe impuesta, sino que yo he ejercido voluntariamente mi fe. ¿Se entiende? Por favor, si hay algo que no se comprende, revisen. Romanos 4:16 dice, por tanto, está hablando de la salvación, es por fe, para que sea por gracia. O sea, para que la salvación sea por gracia, ¿qué tiene que ver primero? Fe. Es por fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme. La salvación viene por el ejercicio de la fe, y esa fe hace que yo tenga acceso a la gracia, acceso a la salvación. Consecuencia del ejercer fe. Vamos a ver algunas consecuencias que tenemos por ejercer nuestra fe. Dice Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad, está hablando del pueblo de Israel, fueron desgajados. Vamos a hacerlo más fácil. Perdieron la salvación. Por su incredulidad, perdieron la salvación. Pero tú, por tu fe, ahí le habla a los gentiles, estás en pie, sos salvo. Versículo 23. Aún ellos, vuelvo a hablar de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, serán salvos, porque poderoso es Dios para volverlo a injertar. Fíjate que enseña Pablo. Primero, que el ejercer fe o el no ejercer fe es voluntario. Si ellos permanecen en incredulidad, pero si renuncia a permanecer en incredulidad y empiezan a tener fe, ellos serán nuevamente injertados al pueblo de Dios. La fe es voluntaria y esa fe trae como consecuencia que la salvación. Fíjese otra consecuencia de la fe, obteniendo el fin de vuestra fe. Y fíjese que siempre que habla de fe dice vuestra, de vosotros, tu fe, mi fe. ¿Por qué? Porque la fe es personal, es mía, yo la ejerzo.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Vamos a hacer una aclaración. ¿Qué diferencia hay entre fe y creer? ¿Qué diferencia hay entre fe y creer? ¿Por qué? Porque siempre que nosotros predicamos decimos, usted cree, pero el demonio también cree y tiembla. Usted tiene que tener fe. Como si fe y creer fuesen dos cosas distintas. No. Fe y creer bíblicamente es lo mismo. Fe es sustantivo. Si yo lo quiero hacer verbo, no puedo decir yo feo, porque sería una mentira aparte, ¿verdad? Tú feo, ahí puede ser, ya, no. Yo feo, tú feo, él feo, todos somos feos, no. Fe es sustantivo y creer es el verbo. Cuando yo ejerzo la fe, estoy creyendo. La fe es el sustantivo, el creer es el verbo. Y cuando yo tengo fe y ejerzo la fe, estoy creyendo. ¿Se entiende? Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos fe, que se refiere al sustantivo, y cuando habla de creer, estamos ejerciendo esa fe que tenemos. Gálatas 2:15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y ahí da una fe estática, ¿no? Como un concepto. Somos salvados por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. La fe como sustantivo y la fe en práctica siendo ejercida, eso es lo que a nosotros nos da la salvación. ¿Se comprende? ¿Me hago entender? ¿Seguro? Vamos bien hasta aquí. Mi responsabilidad ante la fe. Mi responsabilidad ante la fe. Vamos a ver qué responsabilidad tengo yo, porque la fe me ha sido dada, ahora yo la tengo que ejercer. ¿Cuál es mi responsabilidad ante la fe? Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Fíjese, todos tuvieron la misma posibilidad. No es que a uno se les predicó y a otro no. A todos se les predicó, todos tienen la misma posibilidad. Entonces no hay una elección arbitraria de parte de Dios, sino que todos tienen la misma posibilidad. Pero unos se pierden y se van al infierno. ¿Por qué? Porque no ejercieron la fe al oír. Mi responsabilidad ante la fe. Yo, ante el mensaje, debo ejercer fe. Hebreos 11:8 y Santiago 2:23. Son dos versículos distintos, dos libros distintos porque hablan de la misma persona. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe Abraham salió. Era una fe en acción. Abraham salió movido por su fe, una fe que estaba siendo ejercida. Dice en Santiago, y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios, tuvo fe en Dios, ejerció fe en Dios, y le fue contado por justicia. O sea que esa fe que él ejerció hizo que Dios mirara a Abraham y dijera, este hombre es justificado por su fe. ¿Se entiende? Sí. El desafío de ejercer la fe. El desafío de ejercer la fe. Dios nos desafía a que ejerzamos la fe. Fíjate, 1 Juan 5:23 dice, y este es su mandamiento, es un mandamiento de Dios. No es, esto lo digo para que los que quieran lo hagan, no. Y este es su mandamiento, que creamos. ¿Qué significa? Que ejerzamos fe, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento, ejercer
fe. Ese es el mandato de Dios. Y si Dios nos dice ejercer fe, significa dos cosas. En primer lugar, que la fe no nos ha sido impuesta. Y en segundo lugar, que todos pueden ejercer fe. Y es verdad, porque si una persona tiene fe en la selección, si Cristian tiene fe en Bianchi, no, dice, ya ha perdido la fe, apostatado de Bianchi. Si Cristian tiene fe en Bianchi, hay personas que no pasan por debajo de la escalera porque tienen fe que le puede pasar algo si pasan por debajo de la escalera. Si tienen fe en cábala, si tienen fe en el horóscopo, es que pueden ejercer fe. Lo que pasa es que no quieren ejercer fe. El mandamiento de Dios es que crean. Primera Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe, nuestro ejercitar, nuestro ejercer la fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Y vemos que el creer y la fe son voluntarias. Está en mí el querer ejercer esa fe. Judas 1:22 dice, al que duda, convencedlo. Para. ¿Cómo convencerlo? ¿Eso no es función del Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué me dice a mí convencerlo? Porque yo tengo que presentar el Evangelio de tal forma que sea aceptado de la otra persona, lo pueda aceptar la otra persona pueda creer y pueda ejercer fe. Ahora, por el lado externo trabajamos nosotros, el Espíritu Santo trabaja por el lado interno. Pero a mí lo que me llama la atención dice, convencedlo. En otra parte, ayudarlo a que pueda ejercer fe. Pero si la fe es dada, ¿cómo le voy a ayudar yo a que ejerza fe? Es que la fe no es dada, no es implantada. La fe es creada por Dios, pero está en nosotros el ejercerla. Al que duda, convencedlo. A otros salvad. ¿Cómo los voy a salvar yo? Mostrándole el Evangelio para que la otra persona ejerza fe. Arrebatándola del fuego. A otros tened misericordia. A los que no quieren ejercer fe, tened misericordia de ellos, se pierde. Pero fíjense que el mandato de Dios es convencerlo, salvadlo. El mandamiento es crean, ejerzan fe. Entonces, la fe no ha sido impuesta, sino que la fe la tenemos, porque Dios ha creado la fe. La fe es común a todos, pero nosotros debemos ejercer esa fe. Cuando digo que es común a todos, me refiero a que todos podemos tener fe. No que todas las fe son iguales. Un ateo no tiene la misma fe que yo tengo. Él tendrá fe en otra cosa. Él tendrá fe en su ateísmo. El musulmán tiene fe en su postura. Los de Boca tienen fe, no sé en qué ya vamos a tener fe. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí está contento Emanuel porque cada vez que perdía Boca mandaba una foto. Antes ya se va a quedar sin crédito si manda tantas fotos con todo lo perdido de Boca, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, la condenación a los que no ejercen la fe. La condenación de aquellos que no ejercen fe. Mateo, capítulo 11, versículo 20, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín. Corazín es una ciudad, Corazín y Betsaida, ciudades que estaban en Judea. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, Tiro y Sidón son ciudades gentiles. Si en ti se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, hace rato dice que se hubieran arrepentido. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Una pregunta. Están leyendo el versículo ahí en la pantalla. Una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo hacía milagros? ¿Cómo? No, dice, estamos cerca. Para que tengan fe. Dice, yo he hecho estos milagros para
que ustedes crean y no han creído. Si estos milagros lo hubiera hecho en la ciudad de Gentiles, ellos hubieran creído. Pero yo he hecho estos milagros para que ustedes crean. Ahora, si la fe nos ha sido implantada, no tendría necesidad el Señor Jesucristo de haber hecho milagros para que creamos. Nosotros, solamente nosotros somos los responsables de ejercer la fe. Dios hacía los milagros para que la gente empiece a ejercer su fe. ¿Se entiende? Romanos 2:5 dice: por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira, de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dice: por tu dureza y por tu corazón arrepentido. ¿De quién es la responsabilidad de tener un corazón duro y un corazón no arrepentido? ¿De Dios? No, dice por tu dureza y por tu corazón arrepentido. Por eso termina diciendo en el versículo 8, a los que son contenciosos, o sea, aquellos que están en contra de Dios y que no obedecen a la verdad, esas personas recibirán la condenación. No quisieron ejercer la fe, no quisieron arrepentirse, no quisieron escuchar el mensaje, fueron peleadores contra Dios, y eso significa contenciosos, que contendían, peleaban contra Dios, fueron peleadores contra Dios y no quisieron voluntariamente obedecer a la verdad. Hermanos, aquí no nos habla de una elección de Dios. Aquí no nos está hablando de que Dios nos ha elegido y ha dicho esto de salvar. Aquí nos está diciendo que los que se van al infierno porque no quisieron aceptar a Jesús en su corazón, y que la única persona responsable son aquellos que la única persona responsable son aquellos que están duros, sin arrepentirse, contenciosos y que no obedecen a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Cualquier cosita me habla. No sé si le voy a poder contestar, pero cualquier cosita. 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Estamos viendo que aquellas personas que no ejercen fe se van a ir a la condenación eterna. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Está hablando del pueblo de Israel que estaba en el desierto durante 40 años. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La última frase significa que la mayoría no se agradó Dios y por eso murieron en el desierto. ¿Saben qué? Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto con el que venimos viendo? Muy sencillo. El calvinista dice: Dios elige a voluntad quién se salva y quién se pierde. Aquí no dice eso. Aquí dice: todos tuvieron la misma oportunidad de salvarse. Todos pasaron por las mismas situaciones. Todos fueron bendecidos por las mismas cosas. Pero un poquito de gente solamente entró. ¿Por qué? Porque ese poquito fueron los que ejercieron fe. Los demás no entraron. Tuvieron las mismas oportunidades. Un calvinista, un día hablando de este tema, me dice: no, bueno, Dios da todas las oportunidades, pero el que se salva son los escogidos. No. Si yo solamente salvo a los escogidos, no estoy dando la misma oportunidad a todos. Solamente le estoy dando una verdadera oportunidad a las personas que yo he escogido. ¿Se entiende? Aquí la Biblia dice: a todos se les da la misma oportunidad de salvación. El peligro de analizar un versículo sin su contexto. Vamos a ver un ejercicio nada más. El peligro de analizar un versículo sin su contexto. Vamos a leer este versículo y vamos después a ver el contexto. Vamos a ver cómo cambia. Dice así: 2 Tesalonicenses 2:11. Dice así: por esto Dios les envió un poder engañoso
para que crean la mentira. El calvinista, cuando ve ese pasaje, dice, ojo, todos estos pasajes que yo estoy dando, no es que yo pienso que un calvinista puede decirlo, los he sacado del libro calvinista. Y como no hay libros que hablan del libre albedrío, lo que he hecho es leer varios libros calvinistas y en las contradicciones que hay entre sus propias posturas, porque dice, el calvinista 1 dice, no, el calvinista 2 está equivocado. El calvinista 2 me dice, no, el calvinista 3 está equivocado. Le he ido sacando los comentarios de ellos y de esa forma uno rebate todas las posturas calvinistas con las mismas cosas que ellos presentan. Este versículo decía, ves que no todos se salvan, no todos tienen la posibilidad de salvarse, porque Dios a unos, a los no escogidos, les ha dado un poder engañoso para que no crean a la verdad. A esas personas que se van al infierno, que Dios no les ha escogido, Dios les ha dado un poder engañoso para que no crean a la verdad, porque no vaya a ser cosa que uno de estos se convierta. Estos no se pueden convertir porque son los no escogidos. Y cuando yo leo el pasaje así, parecería que dice eso, ¿verdad? Uno toma un versículo solo y dice eso. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Ahora, cuando uno lee el pasaje entero, dice, versículo 10, y con todo, está hablando aquí del anticristo, cuando se manifieste, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, el anticristo va a aparecer y va a comenzar a engañar en las personas que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Aquí cambia ya la postura, porque dice, va a engañar a quienes, aquellas personas que no quisieron recibir la verdad. ¿Se entiende hasta aquí? Puede decir algo que tal vez a muchos no les interesa, a mí me gusta. Aquí la palabra recibieron, dekomai, es un verbo, dekomai. En el griego hay tres formas de poner, tres formas en que puede aparecer un verbo. En la forma positiva, en castellano hay dos. Positiva, pasivo y activo. Hay dos formas, pasivo, activo, y está el medio. El activo es cuando yo digo un verbo que, todo verbo tiene una acción, yo ejecuto una acción en beneficio a un tercero. El pasivo es cuando el tercero ejecuta una acción a favor mía. Y este es un verbo medio. O sea, yo ejecuto la acción y yo recibo los beneficios de la acción. Eso para lo que le interese más, yo sé que a la mayoría no le interesa, así que aquí nomás hacemos el punto y seguimos adelante. Teniendo en cuenta eso, este versículo se lo podría traducir, el versículo 10, que Satanás va a engañar a los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no quisieron recibir el mensaje de salvación. No está diciendo que el mensaje de salvación, que Satanás se engaña para que las personas no reciban el mensaje de salvación. Lo que está diciendo, las personas recibieron el mensaje de salvación, ellos rechazaron, negaron, y como rechazaron el mensaje de salvación, entonces Dios lo pone aparte y permite que Satanás los engañe. ¿Se entiende? ¿Seguro? Por eso termina diciendo, versículo 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron a la verdad. El mensaje de la verdad les llegó, pero ellos no quisieron creer. Y como no quisieron creer, Dios permitió que les llegue un mensaje engañoso. Usted le va hoy en día a predicar a las personas en la calle y no le va a creer. Le va a decir, no, usted trae un mensaje fantasioso. Pero le va a venir otro que le va a decir, pare de sufrir, y se va a llenar esa iglesia. ¿Por qué? No recibieron la verdad, entonces Dios permitió que venga un mensaje engañoso y los engañe. ¿Está? ¿Se entiende? Sí.
Hay, hay, esa sería una respuesta muy fácil. Puede ser uno de los motivos. Uno de los motivos. Otro motivo que a los hermanos libres no nos gusta es la apostasía. ¿Sabe qué significa la palabra apostasía? Rechazar la fe, negar la fe. Rechazar la fe, negar la fe. Y eso lo vamos a ver en el último punto. Salvo siempre salvo, vamos a ver. Es increíble porque inclusive Brown, el libro de Brown, vos te debes acordar mejor, Juan, que esos 2 tomos de comentarios. Brown me acuerdo porque el más fácil de acordarse. Los otros para mí es chino básico mezclado con un poco de quichua. Bueno, él es calvinista. Y sin embargo, esto es más fácil, ¿no? Y sin embargo, él habla de la apostasía. Cuando toca el pasaje ese que dice, los que por la ley os justifican, él está hablando a cristianos que dejaron el camino de Cristo para empezar a creer en el judaísmo. Le dice, vosotros los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, de Cristo desligaste, de la gracia habéis caído. ¿Cómo te desligas de alguien que no estabas ligado? No te puedes desligar de alguien que no estabas ligado. Yo nunca me voy a divorciar de Silvita porque yo no estoy casado con Silvita. Yo me puedo, tampoco lo voy a hacer, obviamente, no te preocupes, mi amor. Me podría divorciar de Marcela. No lo voy a hacer, vuelvo a repetirlo, por la duda. No la miren a ella. No, mi amor, ¿sabes qué? Solamente tengo ojos para ella. Si no, no como hoy. Yo solamente puedo desligar de alguien que esté ligado. Solamente puedo caer de un lugar donde esté subido. De Cristo desligaste, de la gracia habéis caído. Brown lo toma ese pasaje como una apostasía. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a terminar con el último punto. Esta es la última visual que vamos a tener. Dice el valor de la palabra permitir. El valor de la palabra permitir. ¿Qué significa esto? El valor de la palabra permitir. El calvinista duro, el calvinista de los 5 puntos que hemos visto, decía lo siguiente, Dios elige quien se salva. Algunos decían, también Dios elige a quien se pierde, otro decía, Dios los ha creado para perdición. Eso ya hemos visto, por eso no vamos a entrar en detalle. Porque Él en su soberanía hace todas las cosas. Entonces alguien le dijo, ¿y las buenas obras quién las hace? Dios. Dios en su soberanía ha determinado qué obra va a hacer cada persona. Y los cristianos carnales, no son cristianos. Obviamente ya no queda otra postura que decir eso, no son cristianos. Porque no puede haber un cristiano carnal porque Dios te ha creado para buenas obras y Dios ha planificado tu vida, sabe todas las cosas que tienes que hacer. Él ha dicho, Oscar hoy va a hablar, después Marcela le va a cerrar la puerta y no lo va a dejar entrar por el comentario que ha hecho. Todas esas cosas Dios lo ha escrito y nosotros solamente llevamos a cabo lo que Él ha dicho. ¿Y qué pasa con el cristiano carnal? No es cristiano. No es cristiano, porque dice Juan que el cristiano no puede pecar. Está bien. Y entonces, ¿qué pasa con el inconverso? El inconverso, Dios lo ha dejado aparte porque Dios lo ha creado para perdición o Dios lo ha desechado y se pierde. Pero también está escrito en la vida de ellos, sí. Y sus pecados, que Dios ha escrito, fulanito de tal va a hacer este pecado, sultanito de tal va a hacer este pecado. Y no le ha quedado otra que decir que sí. Porque si decía que no, iba a contradecirse en 2 maneras. La primera, que todo lo que había dicho antes era mentira. Y la segunda, le estaba dando libre albedrío a los hombres. Entonces no le ha quedado otra que decir, sí, Dios ha escrito hasta los pecados que van a cometer las personas y que las personas sí o sí van a hacer esas cosas. Claro, algunos calvinistas decían, pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces ha surgido el calvinismo moderado. Y dentro del calvinismo moderado ha empezado a aparecer esa palabra, la palabra permitir. Entonces dice, no es que Dios ha ordenado a los inconversos que pequen.
sino que Él ha permitido que peque. Y al utilizar ese término, piensan, bueno, ya hemos solucionado el problema, pero no lo han solucionado nada, al contrario. Nos beneficia a nosotros esa palabra permitir. ¿Por qué? Supongamos un ejemplo, y con esto terminamos. Yo mañana tengo un examen. Yo tengo 3 alternativas, o 4. 4 alternativas. Estudio todo, no estudio nada, estudio hasta la mitad, y no voy a rendir. Tengo las 4 alternativas, ¿no? Yo digo, no estudio, pero voy a ir a rendir. En una de esas me toca lo que sea y sanateo y apruebo. Voy rindo y obviamente me va mal. El calvinista dice, Dios lo ha permitido. Ahora bien, yo digo esto. Si yo tengo 4 alternativas y elijo una alternativa, ¿qué estoy haciendo? Ejerciendo mi libre albedrío. Entonces, si yo digo que Dios permite que yo haga determinadas cosas, estoy diciendo que Dios me está permitiendo usar mi libre albedrío. ¿Se dan cuenta que no se puede sostener la postura calvinista? ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que a veces nos dejamos deslumbrar por los nombres de las personas que son calvinistas. Son hombres de renombre. Y nos dejamos, wow, lo ha dicho MacArthur. Wow, lo ha dicho Brown. Después puedo decirle los otros 2 nombres. Claro, nos quedamos con eso. Tengamos cuidado, cuando leamos la Biblia, entendamos la Biblia. Son buenos los libros para que se nos amplíe el panorama, pero nunca perdamos de vista que el contenido de la Biblia se tiene que interpretar con el resto, el contexto de la Biblia. Tengan esto presente y con esto termino. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Ninguna interpretación mía puede contradecir ninguna parte de la Biblia. Si mi interpretación contradice alguna parte de la Biblia, mi interpretación está equivocada. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Terminamos con una oración. Juanqui, ¿puedes orar? Padre, gracias te damos por haber concluido este fin de semana aclarando tu palabra y meditando en lo que tú nos quieres mostrar